Qué divertido que se está poniendo todo esto. Viene el repaso 5, ¿eh? ¿Cómo molestamos? La verdad, ustedes dirán, pero estaba tan tranquilo y ahora tengo que ver esto. Bueno, repaso 5. Estamos haciendo ejercicio de analizar el valor de verdad. El último que vimos, el repaso 4, análisis de valor de verdad 4, era este ejercicio, ¿no? Ustedes ya lo saben, no voy a repasarlo de nuevo. Lo que llegamos a la conclusión de que si puedo trazar la red tangente a la gráfica de la función en un punto, entonces puedo definir la pendiente, la red tangente, que no es otra cosa que la derivada, y la derivada existe en ese punto, claro. Salvo en 3 acá, que el 3 está excluido, porque hay un redondelito, significa que ese punto está excluido de la función, por lo tanto ahí no puedo trazar ninguna red tangente, no puedo definir ninguna red tangente porque ese valor x igual a 3 está excluido del dominio, o sea, ese puntito, ese agujero significa ese hueco que no está ese punto en la gráfica de la función. Por lo tanto, ahí no puedo definir ninguna regla tangente, y si no puedo definir ninguna regla tangente, no puedo definir, obviamente, ninguna pendiente regla tangente, y como la pendiente es la derivada, se dice que la derivada en x igual a 3 no existe. Punto. Bueno, pero cabe la observación. Y esto tiene que ver con algo que yo había mencionado en otras clases, pero no lo enfatizamos por ahí tanto. Una propiedad, ¿no? que está relacionada a una propiedad muy importante que para el que sabe dice así, ahora vamos a analizarla con profundidad. Si una función es derivable en un cierto valor de x, entonces es continua en ese valor de x. A la recíproca no es cierta, porque si es continua no implica que sea derivable. Pero si la función es derivable en un cierto valor de a, entonces es continua en ese cierto valor de a. Al revés no se cumple, la recíproca no se cumple. Bueno, tiene que ver con eso. Viene a colación esa propiedad, por eso antes de pasar a otro problema quería enfatizar eso. Acá vemos que la función no es continua en x igual a 3. No es continua en x igual a 3. ¿Por qué? No existe f en 3, porque x igual a 3 no está en el dominio. Entonces ya está fallando la primera condición de continuidad, que repasamos en los videos anteriores y en viejos videos cuando vimos continuidad. No se está cumpliendo la primera condición, no existe f en 3. Si no existe f en 3, no es continua en 3. Y si no es continua en un punto, la función tampoco va a ser derivable en ese punto. ¿Por qué? Porque lo dije antes. Si yo no puedo definir ninguna recta tangente a la gráfica de la función, por ende tampoco existe la pendiente, y como la pendiente es la derivada, tampoco existe la derivada. ¿Me explico? Sí. Eso viene a consecuencia de que la función no es continua en 3, o sea, es discontinua en x igual a 3. O sea que si la función es discontinua en un punto, no es derivable en ese punto. No puedo trazar ninguna recta tangente en ese punto, y por ende no existe pendiente de recta tangente que la derivada de la función en ese punto. Todo cierra. Todo cierra. Lo voy a poner ya de paso, después de la definición de la derivada. Esto lo borro porque es el problema del video anterior. Estamos en análisis de valor de verdad 5, repaso 5. Entonces, si yo no puedo definir ninguna recta tangente en un punto porque ese punto es ajeno a la función, está excluido de la función, no puedo definir ninguna recta tangente, no puedo marcar ninguna recta tangente, no puedo graficar ninguna recta tangente. Y por ende, si no puedo graficar ninguna recta tangente, no existe la pendiente de la recta tangente, o sea, no existe la derivada en 3. Entonces, en todo caso, no existe la derivada en ese punto, porque la derivada no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Bueno, eso viene a colación a esta propiedad, que si la función no es continua en un punto, o sea, es discontinua en un punto, entonces no es derivable en ese punto. Es una propiedad muy importante del análisis matemático, donde relacionamos la continuidad de una función con la derivabilidad de una función. Muy importante esa propiedad. Y se toman los finales. Ya lo vimos. Bueno, propiedad. Sí. F de x
no es derivable, perdón, no es continua, perdón. No es continua en x igual a, entonces no es derivable en x igual a. O sea, entre paréntesis, no existe la derivada de la, que es la pendiente de la recta tangente. Bueno, propiedad muy importante que liga la continuidad y la continuidad con la derivabilidad, muy importante. Trascendental en el análisis matemático. Bueno, el análisis matemático. 1, 2, todo. Y el 3 es otra cosa, pero análisis 3 es análisis complejo. Bueno, si no es continuo, sí, en los análisis matemáticos, si una función no es continua, no es derivable. O sea, análisis 1, 2 y 3, todos los análisis, es una propiedad muy fuerte que siempre se cumple. Bueno, importante. En todo caso, el ejemplo es este. El ejemplo de esta propiedad, el ejemplo, el gráfico. En x igual a 3, o sea, no existe f3, porque el 3 no está en el dominio de la función. O sea, 3 no pertenece al dominio de la función, que va a ser de 1 inclusive a 3 sin incluir. Obvio, no está incluido. Por eso no existe f3. Eso implica que no es continua, porque no se cumple la primera condición de continuidad. Entonces, no es continua en x igual a 3. Eso implica, por la propiedad que estoy enunciando acá arriba, sigo por acá abajo, la función no es derivable en 3. O sea, no existe la derivada en 3. Punto. Y este es un ejemplo intuitivo para entender la cosa. Hay otros ejemplos que ahora vamos a ver. Bueno, dos cosas importantes. La definición de la derivada, que tiene que ver con la pendiente de la recta tangente. Si puedo trazar una recta tangente en un punto, como lo hice en todos estos puntos. En todos estos puntos pude trazar una recta tangente, existe la derivada de la función. Porque la derivada de la función en esos puntos no es otra cosa que la pendiente de la recta tangente. Ahora, acá no puedo trazar recta tangente, por ende no existe pendiente de recta tangente, y como la pendiente de la derivada, no existe la derivada en ese punto. Listo. Todo cierra. En todo caso, acá la función en 3 no existe, o sea, no cumple la primera condición de continuidad, o sea, es discontinua en 3, y como es discontinua en 3, no existe la derivada en 3. Por esta propiedad que estoy enunciando, que dice que si f no es continua en un punto, no es derivable en ese punto. Y acá estamos dando un ejemplo para entender realmente esta propiedad, porque acá en x igual a 3, la función no es continua, porque no se cumple la primera condición, no existe f en 3. Justamente ahí no puedo trazar ninguna recta tangente. Si no puedo trazar ninguna recta tangente, no existe la derivada. O sea, es compatible a lo que estoy diciendo acá con la propiedad. Condice con la propiedad, lo que estoy diciendo. No estoy demostrando nada, ¿eh? Simplemente intuitivamente estamos viendo las cosas. Las demostraciones son más formales. Lógico. Y es, bueno, lógico, sí. La demostración de esto, hay que aplicar definición de límites. Bueno, eso es algo más sofisticado para la gente de exacto, de ingeniería. Es muy lindo demostrar, a mí me gusta. Bueno, ya está. ¿Cuál sería otro ejemplo donde la función no es continua y no existe la derivada? Bueno, podríamos agarrar una función que es discontinua, ¿no? Una función que es discontinua. Por ejemplo, borremos ya este ejemplo porque ya fue. Un ejemplo donde la función sea discontinua.
Ah, no, este es otra cosa. Perdón. Un ejemplo, a ver, otro ejemplo. Otro ejemplo. Para hablar de esta propiedad, ¿no? A ver, un ejemplo de esta propiedad. Bueno, a ver, que no sea continuo y no sea derivable, podría llegar a ser esto. Hago así, qué sé yo. Llega acá, en 1, vale 1/2, y después sigue por acá la función. Acá hay un circulito y va. Bueno, acá hay una discontinuidad, supongamos que vale 3. Acá hay una discontinuidad con salto finito, ¿no? O sea, acá cuando x tiende a 1 por la izquierda vale 1/2 y x tiende a 1 por la derecha vale 3. Pero bueno, acá la función no es continua. Entonces que se cumple la primera condición, existe f en 1, ¿no? Pero la segunda condición no se cumple, o sea, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función vale 1/2, es distinto al límite cuando x tiende a 1 por la derecha, que vale 3. O sea, esto vale 1/2 y esto vale 3. Son diferentes, totalmente distintos. Ya está, es una discontinuidad esencial con salto finito. Repasen los videos de clasificación de discontinuidades cuando expliqué discontinuidad evitable, esencial con salto finito e infinito, que son de primera especie. Para el que sabe lo que es primera especie y segunda especie. Segunda especie es cuando el límite no existe, pero ese caso no lo vimos. Entonces acá la función es discontinua. Entonces es discontinua en x igual a 1. Porque ya está fallando la segunda condición. Entonces falla la segunda condición. Entonces f de x es discontinua, o sea, no es continua en x igual a 1. Ahora, perfecto. En x igual a 1, x igual a 1. En x igual a 1, pregunta, ¿puedo trazar una recta tangente? En x igual a 1. Sí. Sí, porque está incluido el 1. Ajá, puedo trazar una recta tangente. Ah, qué bien. Pero por este lado. Por este lado. Claro. ¿Y lo que pasa por la izquierda del 1? Pero por la derecha del 1, ¿cómo hago? Claro, tenemos una discontinuidad esencial con salto finito. Es una discontinuidad esencial con salto finito para la función f de x. Pero la pregunta es, yo puedo trazar una recta tangente por el lado izquierdo del 1, por la izquierda del 1. Pero por la derecha del 1 no puedo trazar una recta tangente. Y cuando defino una recta tangente tiene que estar bien definida en el punto. No puede ser que por un lado sí pueda definirlo y por otro lado no pueda definirla. Ahí no puedo, lo pongo con línea de punto, no puedo definir una recta tangente por ahí, gráficamente medio como que no condice con la definición de límite. Porque cuando uno pone límite cuando x tiende a, de este cociente incremental, que es la derivada en a, cuando uno dice que existe este límite, está asumiendo o implica de que el límite lateral cuando x tiende a por la derecha tiene que ser el límite cuando x tiende a por la izquierda de esto. O sea, si este límite existe, entonces los límites laterales tienen que ser iguales. Y acá los límites laterales, si bien puedo sacar el límite lateral por la izquierda del 1, o sea, sacar la pendiente, la recta tangente por 1 por la izquierda, no puedo sacarlo por la derecha, porque justamente este punto está excluido de la gráfica de la función. ¿Me explico? Sí. Entonces no se puede trazar una recta tangente. Porque justamente puedo definirla por este lado, no por el otro lado. Y este límite,
para que existan los dos límites laterales, tanto cuando me acerco por la derecha y por la izquierda, tienen que ser iguales. En este caso, cuando X tiende a, aplicando esta definición, cuando X tiende a 1 por la izquierda o a 1 por la derecha, tienen que ser los mismos límites. Si no, no existe. Entonces, acá la cuestión es la siguiente. Acá la cuestión es la siguiente. Si yo hiciese, ya sé que era pendiente de la tangente, estoy borrando porque no tengo lugar. Si yo hiciese este límite me está diciendo que el límite por la derecha de A tiene que ser igual al límite por la izquierda de A. De este mismo límite. Estos dos límites deben ser iguales. Bueno, si son iguales, entonces eso es igual a la derivada de la función en A. Pero si llegan a ser diferentes, esos dos límites, estoy perdido. Y acá, cuando yo quiera, por eso esta recta tangente la puse entre línea de punto, ¿no? Porque medio como que no se puede definir bien porque este punto no está bien definido. Pero cuando haga el límite, cuando X tiende a 1 por la derecha y por la izquierda de esta función, estos dos límites laterales van a dar distintos. Y eso es porque viene a consecuencia de que la función tiene una discontinuidad en X igual a 1. Y eso es compatible a esta propiedad que dice que si la función no es continua en X igual a A, no es derivable en X igual a A. O sea, si la función no es continua en 1, no va a ser derivable en 1. O sea que en el ejemplo, observación, en el ejemplo, límite cuando X tiende a 1 por la derecha, de f de X menos f de 1 sobre X menos 1, es diferente, va a ser diferente, al límite cuando X tiende a 1 por la izquierda, f de X menos f1, si yo hago la prueba con una función cualquiera que corresponda a este gráfico, al hacer estos dos límites voy a ver que dan diferentes. Por lo tanto, si estos dos límites dan distintos, entonces no existe la derivada en 1. Y eso es compatible, ¿no? O condice con esta propiedad que estoy enunciando, que si la función no es continua en X igual a 1, no es derivable en X igual a 1, o sea, no existe la derivada en 1. ¿Me explico? Sí. O sea, que lo que vemos gráficamente, que no puedo interpretar bien una recta tangente, si bien por este lado no la puedo hacer por esto, porque este punto está excluido, eso es producto de que la función es discontinua. Y justamente al ser discontinua, o al no ser continua en X igual a 1, la derivada no existe. Lo que voy a observar matemáticamente es que estos dos límites laterales de la derivada van a ser distintos. Y eso es a consecuencia de que no es continua la función en X igual a 1. Esto es importantísimo y se toma a los finales. Hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de procesar problemas. Bien. O sea que enfatizo, si los límites laterales, y ahora lo digo en general, f de x cuando x tiende a A por la derecha, ya la observación era para el ejemplo, y esto ya es la observación general. En general, en gral. Gral significa en general. En general, si hago límite cuando x tiende a por la derecha, de f de x menos f de a sobre x menos a, y me da distinto al límite cuando x tiende a por la izquierda, de f de x menos f de a sobre x menos a, si estos dos límites dan diferentes, no existe la derivada de a. Y esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Porque ahora va a venir un ejemplo
donde vamos a ver que la función, si bien es continua en el punto, si bien podría definir bien las dos rectas tangentes por un lado y por el otro, sin embargo, la función no es derivable en ese punto. Ejemplo típico, la función módulo de x. La función módulo de x es una b, que termina en b en x igual a 0, termina en punta, termina en pico en x igual a 0. Si bien puedo trazar las dos rectas tangentes de un lado y del otro, pero las dos rectas tangentes van a dar límites diferentes, límites laterales distintos, y eso hace de que no exista la derivada en 0. A pesar de que la función es continua, la derivada en ese punto no existe. O sea, a pesar de que la función es continua en 0, porque el módulo de x es una función continua en x igual a 0, no es derivable en x igual a 0 por este hecho, de que estos dos límites laterales, de estos dos cocientes incrementales, tanto por derecha y por izquierda del 0, son diferentes, y eso es lo que vamos a ver ahora. O sea, lo vamos a ver en el próximo videíto. Y va a ser un ejercicio no precisamente analizar el valor de verdad, sino va a decir demostrar que la función f de x es igual a módulo de x, es continua en 0, pero no es derivable en 0. Y esto va a condecir con esto que estoy diciendo acá, que estos dos límites laterales, cuando x tiende a 0 por la derecha y por la izquierda, van a ser diferentes, y eso hace que no exista la derivada en 0, a pesar que en x igual a 0 la función módulo de x es continua. Vamos a verlo en el próximo videíto. Repaso 6. O análisis de valor, ¿verdad? 6. Sí, viene ahora. Así que no se vayan, que viene lo mejor. Chau, chau.